Muy buenos días a todos. En nombre de Legrand y Betichino les doy la más cordial bienvenida a la tercera sesión de nuestro ciclo de webinar de infraestructura para redes LAN. Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Salvador. Para los que no han tenido la oportunidad de compartir en otra oportunidad conmigo en este ciclo, que se estén sumando por primera vez, bienvenidos. Para los que ya nos conocemos de más tiempo y iniciamos este ciclo hace algunos lunes atrás, ¿cierto? Hoy día nos espera una temática bien interesante, desafiante también, ¿cierto? Para sobre todo los que somos más del mundo eléctrico, el día de hoy se viene cargado de novedades y de cosas de comunicaciones, de infraestructura activa, ¿cierto? Y de networking, ¿ya? Por tanto, va a ser una jornada bien interesante. Voy a mostrarles en pantalla cómo ha ido avanzando, ¿cierto? Y evolucionando este ciclo. Comenzamos hace 2 lunes atrás hablando desde la base, ¿cierto? De la conectividad en las redes LAN, que son justamente el cableado estructurado en cobre. Ahí muchos saludos también a Temuco, que están también conectados. Concepción veo también que nos escriben ahí en el chat y desde la quinta región igual. Hay harta presencia de regiones el día de hoy en la actividad. Como les decía, entonces comenzamos hace 2 lunes atrás hablando de cableado estructurado en cobre. Dijimos que esta era la base finalmente para la conectividad dentro de las redes LAN. Y la semana pasada dedicamos un webinar, ¿cierto?, a evolucionar, sobre todo en velocidad dentro de esta infraestructura, y conversamos respecto de las redes de fibra óptica. Estuvimos hablando sobre sus principios de funcionamiento, explicando cómo son las fibras ópticas y entendiendo un poco mejor cómo estas redes también interconectan, ¿cierto?, a mayor velocidad nuestras redes de datos, ¿cierto?, en un entorno LAN. El desafío, ¿cierto?, que nos propusimos en este ciclo de webinars era expandir un poquito más allá, ¿cierto?, porque la gran mayoría de las soluciones que tocamos siempre son soluciones dentro de la red, son soluciones pasivas, ¿ya? Y quisimos complementar en esta oportunidad, ¿cierto?, este ciclo con algo de equipamiento activo, ¿ya? Dijimos que es importante también, ¿cierto?, que conozcamos qué tipo de dispositivos son los que realmente interconectan, ¿cierto?, todo este cableado estructurado del que hablamos, cuáles son los equipos realmente que respaldan, ¿cierto?, las UPS o que protegen, ¿cierto?, los sistemas de clima dentro de las contenciones, ¿ya? Y para eso, ¿qué más que mejor, ¿cierto?, que hacerlo de la mano de los especialistas, ¿cierto?, de los más famosos especialistas, ¿cierto?, en networking y en los que finalmente tienen el mayor conocimiento también dentro del mercado. Bien, no les voy a hacer spoiler todavía, no se los voy a presentar ahora. Vamos a hacer el protocolo tradicional, ¿cierto? Nuestra comunicación el día de hoy también va a ser por el chat. Yo voy a ser el moderador del día de hoy y vamos a dejar desde ya activo el modo de preguntas y respuestas, ¿vale? Entonces, cualquier pregunta que haya, que quieran realizarle, ¿cierto?, a nuestro relator el día de hoy, lo hacen por el chat. Recuerden, ¿cierto?, colocarle el signo de interrogación. De esa manera es más fácil que podamos proyectar la pregunta, ¿cierto?, en pantalla y que en este caso, ¿cierto?, nuestro relator, que es Rafael, ya se lo voy a presentar, pueda sin problemas responder entonces esas preguntas. Bien, la presentación se la voy a estar colocando en unos minutitos más también, como es de costumbre, en la parte superior de la pantalla, pero también voy a dejar tanto el vínculo directo a WeTransfer como la presentación en el chat, ya para los que no tengan perdón, inconvenientes con el vínculo en la parte superior de la pantalla, lo pueden descargar entonces también a través de el chat. Bien, entonces, no quiero tampoco quitarle tiempo a Rafael, les voy a presentar, ¿cierto? Voy a colocar este videito acá y les voy a presentar a Rafael de Grave. Rafael es ingeniero en telecomunicaciones, especialista en sistemas Cisco, ya es de la empresa Cisco justamente, que nos va a estar acompañando el día de hoy. No sé, Rafael, si estás por ahí, para que puedas obviamente también tú presentarte, ¿cierto? Y acompañarnos en la jornada del día de hoy. Días. Buenos días, saludos. Por aquí Rafael, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y la idea es, bueno, poder transmitir un poco lo que está pasando en la industria y ver qué ha pasado, ¿no? Y cómo estamos actualmente y de dónde venimos. Genial, para nosotros estamos súper contentos
de poder contar con tu participación, Rafael. Como les explicaba habitualmente, enfocamos mucho este ciclo en los equipos o en los sistemas finalmente pasivos, en la plataforma para poder interconectar estas redes, pero poco hablamos y conversamos muchas veces, ¿cierto?, sobre los equipos activos que cumplen un rol principal y que me imagino que lo vamos a desentrañar contigo el día de hoy. Bien, Vale, Rafael, bueno, tú quieres, yo voy a estar acá, cualquier cosa me hablas, voy a estar acompañando también desde el chat y ya tengo el video que me compartiste listo para reproducir, así que basta que me lo digas. buenísimo. Vale, adelante. Perfecto. Vale, buenísimo. ¿Qué les pareció el video? ¿Cómo lo vieron? Fíjense que hay un dato muy importante que ya aquí en Chile yo creo que ya está creciendo un poco y vemos la masificación del Internet. Fíjense que ya desde el 2011 ya la ONU decretó el Internet no como un servicio ni como un medio de entretenimiento, sino que lo decretó como un derecho fundamental. Todos los ciudadanos, por ley, deberíamos tener o acceder al Internet para educación, para medicina, para actividades diarias. Pero ya desde hace tiempo se viene hablando de Internet como un derecho, más no como un servicio. Y yo creo que hacia allá es parte de lo que vamos a tocar hoy en día, ¿no? De lo que vamos a hablar de la evolución. Fíjense, ya como ya me presentaron, pues allí yo vengo del área técnica, básicamente vengo de la industria. Como bien lo decía, soy ingeniero en Cisco, ingeniero de implementación, soy ingeniero en telecomunicaciones, tengo más de 14 años de experiencia, llegué aquí a Chile y desde que llegué aquí he pasado por 3 empresas, siempre desarrollando proyectos a nivel de cableado estructurado. Fue la primera empresa que llegué haciendo cableado, luego fue una evolución al área de datos y luego ahora incursionando en una nueva etapa que es profesor del Network Academy, ¿no? Ahí hago
cursos interesantes dentro de lo que es la academia, institutos técnicos como Duoc, INACAC. Actualmente solo me encuentro en Duoc, bueno, por un tema de agenda y de tiempo, pues solamente me quedé con un solo instituto. Fíjense lo que les decía parte de la evolución, y es algo curioso que uno siempre termina siendo algo distinto con lo que comenzó en su mundo laboral. Fíjense que yo comencé estudiando mecánica industrial, un técnico en mecánica industrial, y el cambio fue totalmente distinto. En aquella época, hace 20 años atrás, pues no existía toda esta masificación del Internet. El Internet se veía como algo solamente para enviar correo de Hotmail, para juegos, para acceder a algunas plataformas, a los bancos en su momento, ¿no? Pero es parte de la evolución. Ok. Seguimos, fíjense. Muchachos, la idea es que no se convierta como en un monólogo. Si tienen preguntas, pues ahí inmediatamente levantan la manito y la podemos responder. Ok, fíjense, el tema principal de hoy es la evolución de las redes SDN. Y ya vamos a ver lo que son redes SDN y lo que son redes tradicionales. ¿Y por qué hacemos la diferencia, no? Allí abajo también tienen mi LinkedIn, me pueden seguir allí sin ningún problema, yo los acepto. Cualquier pregunta o duda o consejo que les pueda servir en su mundo laboral o en su mundo educativo, con mucho gusto ahí los voy a atender. Vamos a pasar. Ok, fíjense. Evolución o adopción. ¿Por qué llamamos evolución o adopción? Porque el mundo o la vida te lleva a evolucionar o adoptar. ¿Qué quiere decir adoptar? Que simplemente nos tenemos que acomodar o nos tenemos que alinear con esas nuevas tendencias o esas nuevas tecnologías, en este caso. O hay una palabra que no quise colocar, pero realmente existe, es que si no evolucionamos o si no adoptamos las nuevas cosas, pues simplemente vamos a quedar atrás o vamos a desaparecer en ese ámbito. ¿Mm? En el caso de la evolución de la tecnología, pues yo prefiero tomar la palabra adopción, porque la tecnología siempre la vamos a usar. En esta época de 2026, no hay ningún ser humano que no haya tocado la tecnología, así sea por lo más mínimo en su expresión. Ok. Nosotros, ¿cuál es el tema o el objeto con el cual interactuamos todos los días y el cual evoluciona a pasos agigantados cada 2 meses, cada 3 meses, digamos que en un año podemos tener hasta 3 saltos? Es el teléfono móvil. Fíjense, anteriormente cuando nuestros padres, inclusive hasta uno se quería comunicar a distancia, pues solamente existían los teléfonos mecánicos y los teléfonos analógicos. Eran teléfonos donde no existía el WhatsApp, no existía el Messenger, no existía los SMS, inclusive no se podían enviar datos multimedia. Usaban líneas telefónicas analógicas. El primer teléfono, que es el que tiene un disco, si tú querías marcar un número y marcabas el número 9, por ejemplo, tenías que marcar el 9, dar la vuelta al disco. Ese disco generaba un pulso eléctrico. Ese pulso eléctrico se enviaba a través de los cables ADSL a una central telefónica. Luego discabas el otro número, se enviaban otros pulsos eléctricos, y así funcionaba la telefonía. Luego vino la evolución de las redes celulares, vino la evolución del teléfono móvil, y empezaron a salir en 1980 aquellos teléfonos, lo que hoy en día llamamos los bloques, que son teléfonos celulares que, si bien eran inalámbricos, utilizaban una red celular, con lo cual su transmisión era muy pobre y solamente podías hacer llamadas telefónicas. Luego en 1990, fíjense que
ya las compañías, de hecho, había muchos modelos de teléfono donde ya teníamos teléfonos StarTAC, teníamos teléfonos Nokia, teníamos teléfonos Motorola. Sin embargo, lo más que se pudo hacer en esa época fue enviar mensajitos SMS con aquella tecnología que eran las redes GSM, ¿se acuerdan? Donde enviábamos un texto, esperábamos que la otra persona leyera el texto y luego nos respondía. Luego, en los años 2000, entre el 2000 y el 2010, allí fue donde empezaron a hacer lo que era el teléfono celular. De hecho, en esa época, en esa década, fue donde nació el famoso BlackBerry, que, que ese no está aquí, no está, pero no sé si se acuerdan, era el teléfono el cual tenía un scroll en el medio y donde ya además de enviar teléfonos de texto, enviábamos algo que se llamaba el PIN, que fue una tecnología eh, desarrollada por BlackBerry, el primer mensaje encriptado entre la red. Empezamos a subir videos, empezamos a subir fotografías, tomábamos fotografías en cualquier lugar y enviábamos directo vía teléfono. Ahí se empezaron a cargar lo que son los contenidos multimedia en los servicios móviles. Luego, del 2010 en adelante, bueno, ya ahí la historia cambia, ya ahí la historia se amplía un poco, como estos últimos teléfonos que están acá, donde fíjense que efectivamente ya tenemos unas marcas que son predominantes en el mercado, como lo es Apple, como lo es Samsung, como lo sigue siendo Motorola, inclusive Xiaomi, donde ya los teléfonos ya no son netamente para llamar y enviar mensajitos. De hecho, en el teléfono ya tenemos calendario, ya consumimos servicios en la nube, ya básicamente es llamémoslo nuestro gemelo digital. ¿Por qué? Porque ya ahora sin el teléfono, básicamente no recordamos nada, no funcionamos nada. Entonces, ahí donde entra la disyuntiva. Puede ser una evolución o una involución, dependiendo de cómo sea el uso, ¿no? Ahora, lo que decía el compañero Salvador es verdad. Nosotros tenemos toda esta tecnología, pero ¿cómo llegamos hasta allá? Y para que eso funcione, ¿qué tiene que pasar o qué tuvo que haber pasado? Fíjense, lo que les decía, comenzamos, llegamos a este punto, en este punto evolucionamos o involucionamos. De repente, del criterio de cada quien, para mí es una evolución. La evolución tecnológica no es mala, es buena, dependiendo de qué uso le demos o cómo lo usemos. Los que tenemos hijos, pues, pues tenemos una perspectiva a lo mejor un poco distinta de los que no tienen chamos. Ok, ahora llegamos a entrar en materia. Si todos estos servicios evolucionaron, llamémoslo todos estos autos donde actualmente nos manejamos, evolucionaron, pues las carreteras también tuvieron que evolucionar. ¿Y cómo se construían las carreteras? Las carreteras se construían con equipos de networking, equipos de comunicaciones. ¿Y cuáles son los equipos de comunicaciones? Estaban los routers, estaban los switch y estaban los equipos inalámbricos, básicamente. Así como los servicios evolucionaron, los routers y los switch y los dispositivos inalámbricos también evolucionaron. Fíjense, en su momento, recuerdo que cuando yo estudiaba, empecé a estudiar esta tecnología, existía un router que en aquel momento ya era viejo, les hablo de los años 2000, 2008, 2010, existía un router que era el Cisco 1721. Si alguno de los que está aquí ha trabajado ya en la industria, se podrá acordar de este equipo, que fue uno de los primeros routers que llegó al mercado, inclusive fue uno de los primeros routers con el cual se recibía el servicio de Internet. Luego, como todo evoluciona a nivel de hardware, vino el famoso 1941. Si ven acá, el 1941 hasta la fecha, yo he conseguido
Yo he conseguido servicios en empresas que todavía mantienen este 1941. ¿Y es por qué? Porque nosotros lo llamamos como el caballito de batalla, como el Gary Medel, que nunca se cansa. Así era este 1941. Luego de ese 1941, Cisco dice, bueno, ok, ahora ya yo solamente tengo un router, pero ¿qué pasa si yo en ese router añado una solución Wi-Fi? Añado unas antenitas, ¿para qué? Para poder emitir mi señal inalámbrica. Y tengo lo que llamamos un 2 en 1. Ok, la idea fue adoptada. Adicionalmente, si ven acá, en estos puertos amarillos, fueron los primeros pasos para poder tener en un solo equipo, poder tener routing, poder tener switching y poder tener señal inalámbrica. Ok, una vez que tuvimos esto, como todo hardware, el hardware siempre tiene que evolucionar porque el hardware siempre se queda pequeño, porque es hardware, ¿no? Es fierro, como decimos, y está limitado. Tiene una vida útil y una capacidad limitada. Luego llegamos a los routers que actualmente predominan en el mercado, que son los Catalyst 8000. Los routers más nuevos de la sección Catalyst 8000, pues tenemos los Catalyst 8000 de la serie 1 y los Catalyst 8000 de la serie 2, lo que llamamos segunda generación, donde ya por tener un mayor hardware, vamos a ver que ya tienen embebido cosas como inteligencia artificial y otro tipo de valor agregado. Ahora, fíjense que ya vimos un elemento de la cadena, el cual evolucionó a nivel de hardware. Vamos con el segundo elemento de la cadena, que yo creo que es el que todos más conocemos o más hemos visto. El segundo elemento de la cadena es el switch. En su momento, cuando yo empecé a estudiar, ya no existían los repetidores. ¿Por qué? Porque el repetidor no es un switch. Mucha gente tiene esa confusión de que un repetidor es un switch, de que básicamente, voy a rayar un poquito aquí, de que básicamente yo tengo un cable, vengo, pongo un repetidor, eh, coloco una PC en todos estos puertos y ya eso es un switch. Anteriormente esto no existía. Para que sea un switch, tuvo que venir la evolución de separar los dominios de broadcast, de que el equipo no tuviera un dominio de colisión y toda esa tecnología que permitieron llegar hasta lo que es el switch. Por eso ya actualmente en el mercado no quedan muchos repetidores. Sin embargo, hay gente que toma como mala práctica agarrar un hub de esos que venden en la calle y agrandar su red. Dice, no, yo coloco un hub y ya con eso tengo 5 puertos más. Eso es un switch. Pues no, no es un switch. Eso es un repetidor, una división de cable, una división de capa 1. Pero entonces, este señor que está acá, lo coloco como primero, probablemente tuvo unos antecesores, pero para mí este fue el primer inicio a lo que es la parte de switching. Fíjense que empezamos por la serie de los Catalyst 2950, donde, ¿qué podemos ver acá? Fíjense que primero, los puertos que están acá eran unos puertos que tenían una velocidad, aquí lo voy a dejar permanente, una velocidad de hasta 10 megas, ¿no? Entre 10 y 100. Donde en estos cuadraditos que podemos ver acá, son puertos, lo llamábamos puertos SEMPAT, para poder traer una fibra. Y esa fibra, ese cable de fibra, lo máximo que llegaba era 1 giga. Entonces luego, parte de la evolución, las PC fueron creciendo, la masificación del acceso a Internet fue creciendo y llegó el caballito de batalla, el Gary, como yo le llamo, el Gary Medel de los switches, el switch 2960. Señor, este switch hasta la fecha, hasta el día de hoy,
vamos a conseguir switches de estos, están funcionando. Está como el meme del servidor que tiene polvo y está caído. Y digan, si funciona, no me toquen. Hasta la fecha hay switches que tienen prendido más de 15 años. 15 años, un switch encendido. Imagínense si no es bueno, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Evolución de hardware. Ya los puertos acá no eran puertos de 10 gigas, sino que acá teníamos puertos ya de 100 y teníamos puertos de 1 giga a nivel de usuario LAN, ¿no? A nivel de usuario LAN. ¿Qué pasa? Que acá, en estos modulitos que están acá, yo podía tener un acceso a cobre de 1 giga o podía tener un acceso a fibra óptica de 1 giga. Fue el primer dispositivo que empezó a traer este tipo de puertos, el cual llamamos puertos híbridos. ¿Por qué? Porque puede aceptar tanto a un cableado de cobre como un SFP para tener un enlace de fibra. Ok, luego de ese caballito de batalla, vamos a borrar esto acá para que no se vea feo. Luego de este caballito de batalla llegó a la evolución que tenemos ahora. Llegó a la actualidad, donde en la actualidad ya tenemos switches de la gama de los Catalyst 9000, donde esos Catalyst 9000 podemos tener puertos, inclusive a cobre, que llegan a 10 gigas y podemos tener puertos que inclusive a nivel de troncal que llegan hasta 40 gigas. Dependiendo del SFP que utilicemos, podemos tener puertos que pueden llegar a 100 gigas a nivel troncal, a nivel de throughput, porque realmente este es el throughput del equipo. Entonces, fíjense que la evolución desde el 2950 hacia el Catalyst 9000 ha sido una evolución que es netamente de hardware, netamente de fierro, ¿no? Y ese aumento de fierro es natural. Es como si nosotros tenemos un carro hoy o tenemos una PC que tiene 1 giga de RAM. A medida que va evolucionando la computación, pues ya no vamos a tener una PC de 1 giga de RAM porque ya la tarjeta madre no la soporta, sino que vamos a tener una PC donde ya ahora tengo slot de 4 gigas. Ahí hice la evolución a nivel de hardware. Bien, ya tenemos los dos dispositivos más importantes de la carretera de networking, ¿no? Que es el router y es el switch. Ahora decimos, ok, si ya no puedo crecer, ya, ya no puedo crecer en hardware y en switch, ahora quiero tener un dispositivo híbrido donde tenga hardware y switch. ¿Dónde empezó la masificación de estos dispositivos híbridos? En las arquitecturas de service provider. Pero en las arquitecturas de service provider, ya estos dispositivos se quedaron en antiguos o legacy. ¿Por qué se quedaron antiguos o legacy? Porque fíjense, primero empezaron a crecer como dispositivos modulares. Ya yo tenía una placa donde podía meter un módulo de switching que se llamaban line card, que en los dispositivos anteriores venía en un solo chasis, y yo podía tener mi plano de control, la parte de routing, donde yo hago el cómputo para los computadores en otra line card. Bien, fue un paso, se dio un paso, ¿no? Y ahora, en vez de tener dos dispositivos para poder crear una carretera, ya tengo un solo dispositivo, donde con este solo equipo ya yo puedo tener internamente routing, switch, puertos de forwarding, y ya puedo armar una carretera y bajar la cantidad de dispositivos. Perfecto. Pero ya ahora llegó un punto donde ya no podemos crecer más en hardware. Ya a nivel de fierro, ya no tenemos
más hacia dónde crecer. Es como cuando yo compro un auto o yo tengo una PC. Ya la PC ya no le puedo meter más memoria RAM, ya no le puedo meter más disco duro, ya la tarjeta de video no da más. Ahora, ¿cómo le saco provecho a esa PC si a nivel de hardware no podemos crecer más? ¿Cuál es el elemento que sí puede crecer o que sí puede expandirse, generar nuevas funcionalidades, eh, crear cosas y no tiene que crecer a nivel de hardware porque es infinito, porque es un intangible y por eso es que decimos que siempre hay que evolucionar independientemente del hardware, porque fíjense esto, y esta gráfica es la gráfica del mono. A mí me gusta mucho porque fíjense que acá, ¿cuál sería el hardware acá en esta gráfica? El cuerpo, ¿verdad? El cuerpo del ser humano siempre va a ser el mismo. Siempre vamos a tener dos manos, dos pies, vamos a tener nariz, oreja, pero ¿qué es lo que siempre va a cambiar? Y que es un intangible. El, la cabeza física no, pero lo intangible es que lo que hay dentro de qué? Del cerebro, o vamos a llamarlo así de otra manera. Si el cuerpo es el hardware, nuestra inteligencia es el software. Es el software. Y de allí es donde viene lo siguiente. Viene la evolución de las redes. Ya las redes, como las conocíamos en un principio de los tiempos donde todo era hardware, ya no es así. Ya el hardware nos sirve porque es la base donde tenemos que funcionar. Pero ya las redes evolucionaron a algo que se llama redes definidas por software o redes SDN. De hecho, todo lo que ustedes vayan a ver hoy en día van a hacer referencia a redes definidas por software, a menos que sea una empresa o una casa que tiene su red antigua y no quiere evolucionar, ¿no? No quiere dar un paso al frente. Fíjense. Ajá, ustedes dirán, bueno, pero ¿y qué es SDN? ¿Por qué? ¿De dónde viene ese término SDN? ¿Dónde lo aplico? Como les decía, si son redes definidas por software, eh, las redes vienen diseñadas a nivel de enterprise o a nivel de empresa, llamémoslo así, en dos grandes segmentos. Las redes WAN, que ya vamos a ver cómo funciona una red WAN y qué hace una red WAN, y las redes LAN, que ya vamos a ver qué hacía una red LAN. Fíjense, tenemos SD-WAN para lo que es una red WAN, SD-Access para lo que es el segmento LAN y Meraki para lo que es el segmento Wi-Fi. Ok, todos conocemos cómo funciona una red WAN o qué define una red WAN. ¿Quién no conoce qué define una red WAN? ¿O quién tiene alguna pregunta sobre las redes WAN? Levante la manito. Si no, seguimos. Fíjense. Las redes WAN, por definición, son unas redes, llamémoslo redes, de área que abarcan una extensa cantidad de espacio y normalmente la conocemos como redes que se pueden comunicar entre sí a través de un proveedor de servicio. Esa es una definición un poco, llamémosla un poco autóctona, porque al final la definición de red WAN es Wide Area Network, que son redes de gran tamaño, ¿verdad? Y el objetivo principal de una red WAN es hacer
que se comuniquen entre sí varias redes LAN, como por ejemplo, yo tengo una sucursal en Punta Arenas, tengo una sucursal en Arica, por acá, tengo mi edificio principal aquí en Santiago, y todas esas redes necesitan comunicarse entre sí, pero para ello necesito tener una red en el medio para que esa comunicación fluya. Porque imagínense, tirar una fibra directa desde Arica hasta Punta Arenas. ¿Se puede? Probablemente sí. ¿Cuánto, cuánto sería el costo de esa fibra? Inmenso. Para eso utilizamos a los proveedores de servicio, ¿como qué? Como Entel, como Claro, como Telefónica, bueno, que ya no es Telefónica, ahora será Tigo, como Telefónica, pero ese es tema de otro, ese es tema de otro webinar. Como Mundo Pacífico, que ahora también es una telco. Entonces, ese trabajo se lo dejamos a las telcos. Ahora, ¿cómo cambia esta red tradicional a nivel de SD-WAN? De la siguiente manera, fíjense. ¿Qué pasa ahora? Si bien una red de SD-WAN, o lo llamamos red inteligente, ¿por qué red inteligente? Ya vamos a ver. Lo llamamos red inteligente, ¿por qué? Primera razón. Anteriormente yo necesitaba un proveedor de servicio si quería comunicar una red que estaba en Arica con una red que se encontraba en Punta Arenas. Ahora, el proveedor de servicio, en lo general, porque ellos nacieron de esta manera, utilizando una tecnología que se llama MPLS, que es la tecnología que utilizan todos los proveedores de servicio. Ahora ya no necesito un proveedor de servicio, porque la red SD-WAN es lo que llamamos agnóstico al transporte. ¿Qué quiere decir agnóstico al transporte? Que yo puedo utilizar cualquiera de estos transportes, bien sea MPLS, bien sea 4G o bien sea Internet, y no tengo que depender de un proveedor. Para la red SD-WAN le da igual si utiliza MPLS, si utiliza 4G, si utiliza Internet. Para ella es igual. Ella lo único que pide o que necesita es conectividad extremo a extremo. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Qué nos da conectividad extremo a extremo? ¿Cuál es la red más básica para tener conectividad entre dos puntos? Internet. Internet 4G, que es el mismo Internet pero a nivel móvil, donde yo acá contrato un enlace de Internet, acá contrato un enlace de Internet, y al ser Internet la red pública global más grande que existe y existirá hasta ahora en el mundo, todo lo que yo conecte a Internet tiene conectividad entre sí, porque utiliza un medio público. ¿Cierto? Si ya yo tengo conectividad entre ellos, estos dos señores, a través de la tecnología de SD-WAN, podemos hablarnos de manera segura. ¿A través de qué? Porque allí es donde empiezan a salir otras tecnologías. ¿A través de qué? Déjame cambiar el color a ver si se puede ver acá. A través de la tecnología de túneles. ¿Qué quiere decir? Que a través de túneles IPsec, que son túneles seguros, yo puedo comunicar una red a otra a través de Internet. Ahora, cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia de esto? ¿O cuál es el valor agregado? ¿Qué pasa si está bien? Yo soy una red privada, una empresa grande, y yo quiero contratar mi MPLS porque, no sé, me da confianza de toda la vida de poder tener conectividad de un lado a otro. Bien, puedo, sí, contrato servicio MPLS con mi proveedor,
tengo conectividad extremo a extremo y puedo generar mi red SD-WAN a través del proveedor de servicio. ¿Cuánto es el costo de esto? Voy a poner una analogía, no sé, 400 lucas mensuales, un enlace. Ahora, ¿qué pasa si yo soy el señor de la esquina que monto una cafetería y esa cafetería yo no tengo cómo pagar un enlace de MPLS porque no es mi core de negocio, no es el core mi core de negocio es vender café, pero yo quiero interconectar todos mis sitios. ¿Qué hago? Yo vengo, contrato un enlace a internet desde mi sitio central, un enlace a internet en Arica, un enlace a internet en Puerto Montt y a través de internet yo genero esa conexión hacia mi red principal. ¿Utilizando qué? SD-WAN, ¿cierto? Entonces, ahora, muchos dirán, bueno, porque lo ha preguntado. Bueno, profe, pero SD-WAN no es nuevo. Eso ya existía, porque eso viene a ser tecnología de túnel VPN. Sí, es verdad, eso ya existía. Ya existía la tecnología de túnel. ¿Qué es lo que le da la inteligencia a SD-WAN? El software que hay por aquí abajo. Que ahora, a través del software que hay por aquí abajo, yo puedo reconocer las aplicaciones que tengo en mi red LAN y si yo quiero tener un enlace redundante o por el mismo enlace darle prioridad a cualquier tipo de estas aplicaciones, yo lo puedo hacer. Si yo quiero tener por redundancia otro enlace de internet porque no quiero quedarme sin servicio, si acá se me va el internet, yo puedo tener acá un internet y un 4G, un chip móvil, y este señor va a tener la inteligencia de decir si el tráfico se va por un túnel o el tráfico se va por otro proveedor, sin yo tener que hacer nada de manera manual, solamente detectando el performance de cada uno de los enlaces y de los proveedores de servicio. Por eso que se llama que estas redes son redes inteligentes, porque ya ellas, basado en el software, van a poder tomar esa decisión. Y es lo que les decía, ¿en qué evolucionamos? ¿En hardware? No, probablemente este hardware sea el mismo, pero el software es el que te da la inteligencia. Ahora, ¿cuáles son los componentes de una red SD-WAN? Estoy pasando un poco rápido para ver si podemos llegar en el tiempo, pero si tienen alguna pregunta, pues me la hacen saber y nos detenemos allí, ¿no? ¿De qué está compuesta la red SD-WAN? Pues la red SD-WAN está compuesta de unos controladores, un motor de analítica que se llama Analytic, un validador, un manager, que muchos por allí lo conocen como vManage, y los controllers o lo que antiguamente lo llamábamos como vSmart. Ahora, esto que está acá, son dispositivos físicos. ¿Qué creen ustedes? Si la evolución es software, eso que está ahí, son dispositivos físicos. Vamos a ver quién dice, vamos a ver quién escribió por acá. Vamos a ver si puedo leer la preguntita. Ajá. Vamos a ver, vamos a ver. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Son dispositivos físicos? La respuesta es no, no son dispositivos físicos. ¿Son dispositivos qué? Dispositivos lógicos. Y si son dispositivos lógicos, ¿a qué corresponden? A un software, ¿verdad? Creo que se volvió loco esto. Ok. Si son dispositivos lógicos, ¿a qué corresponde? A un software. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo puedo tener o cómo nosotros podemos tener un equipamiento basado en software que hasta ahorita probablemente lo hayamos tocado, ¿no?
¿Por qué? Porque todos estos equipos son virtuales. Todos estos equipos son virtuales. Básicamente son máquinas virtuales, donde yo puedo tener un equipo, pero basado en qué? En software, porque la máquina virtual nosotros no la podemos tocar, es un intangible, es virtual. Ahora, estos, si bien son virtuales, no son máquinas virtuales que tienen un sistema operativo como Windows, sino que son máquinas virtuales que tienen un sistema operativo de un dispositivo de red. ¿Qué es lo que no va a cambiar? Los dispositivos finales, que son los dispositivos que llegan a tu casa, el router no va a cambiar. Ahora, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante de esta tecnología? Si ya mi dispositivo final sigue siendo el mismo router, fíjense que este router cada día los recursos físicos ya son menos, porque la inteligencia o la toma de decisión de este equipo ya no está dentro del equipo local, sino que se lo delegamos ¿a qué? A los controladores. Esa es una de las funciones principales. Y los controladores están hechos ¿en qué? En software. Entonces cada día abaratamos los costos a nivel de equipos finales y le dejamos ese procesamiento a nivel de los controladores. Señores, de este tema, si les gustó, si les llama la atención lo que es SD-WAN puro, podemos hacer otra sesión de SD-WAN solamente. Pues acá nos podemos tardar hasta un día completo explicándolo, ¿no? Pero bien, lo importante es que la evolución de las redes WAN pasó a ser lo que es ahora las redes SD-WAN. Ahora, la evolución de las redes de acceso también tuvieron su evolución. Y aquí vienen muchos cambios de paradigma que para los que estamos en la academia de networking, tratar de explicarlo o explicarle a los alumnos es un poquito medio difícil porque yo creo que tiene que venir un cambio del lado de los institutos y de la academia. La academia está impulsando, pero tiene que venir un cambio de cómo se enseñan las cosas. ¿Por qué? ¿Qué pasa en las redes LAN? Las redes LAN, todos sabemos que desde un principio fueron construidas ¿con qué? Con switch, con access point, con repetidores, con switch, inclusive hasta con switch capa 3, y la red LAN viene desde el router hacia el interior. Pero ¿qué pasa? Tradicionalmente, estas redes teníamos que hacer todo a nivel manual. Queríamos configurar un puerto, queríamos configurar seguridad, queríamos, no sé, queríamos tener redundancia a nivel de los switches. Y ahí donde, voy a borrar acá, queríamos tener redundancia a nivel de switches y tirábamos cable, si se recuerdan, y aquí empezaban los dolores de cabeza porque empezaba un protocolo que se llama STP, ¿cierto? Empezaba el protocolo STP y ahí empezaban a configurar prioridades, switches de root, cuál era el switch que tenía mayor capacidad para balancear tráfico. Déjeme decirle que eso cambió. Cambió y no es que va a cambiar en un futuro, está ahora, ya está cambiando. Casi todas las redes están evolucionando o estamos llevando todo hacia allá. ¿Y cuál es la evolución de las redes LAN? Lo que nosotros llamamos redes SD-Access, que es una red que también está definida por software, pero ya no hacia la parte WAN, sino hacia la parte LAN. ¿Dónde? Ahora, ¿quién va a ser el encargado de tener la seguridad o poder dar el acceso a los dispositivos que se conectan en cada uno de los puertos? Entra un nuevo equipo que se llama el Cisco ISE, que básicamente es el que me dice a mí quién puede o no puede acceder a la red. ¿Quién se encarga de la visibilidad
del assurance, de mostrar todo lo que pasa en los puertos de la red o todo lo que pasa en el switch, inclusive de enviar la configuración de cada uno de estos switches a cada uno de estos switches. ¿Quién es el encargado? Un equipo que se llama Catalicente. Ahora, te dirán, bueno, pero ya no voy a configurar, ya no voy a configurar por CLI. Sí, por ahora todavía podemos configurar por CLI, pero cada día la CLI va a desaparecer. Y ahí es donde vienen los cambios de paradigma. El primer paradigma es, si estamos en una red de DIAXE, en una red LAN, perdón, en una red interna, ¿cuál era el primer dolor de cabeza? El spanning tree, ¿verdad? Primer paradigma, en las redes de DIAXE. Cada día nosotros como Cisco estamos sacando el protocolo Spanning Tree. Spanning Tree va a desaparecer y eso hay que enseñarlo. ¿Por qué va a desaparecer? Porque como ven por aquí abajo, si yo quiero tener una red redundante, ya esto se va a convertir en un enlace L3. Y si yo quiero tener conectividad de un sitio a otro para pasar la VLAN, ya esa VLAN la voy a pasar en un túnel encapsulado con una tecnología que se llama VXLAN. Por ahí hicieron una pregunta. ¿Qué pasa con el Packet Tracer? El Packet Tracer funciona para los conceptos básicos y para los conceptos de armar una LAN, de armar una WAN, pero para los conceptos más avanzados, nosotros, por lo menos yo desde el Network Academy, como experiencia personal, yo recomiendo y yo creo que la academia va a ir por ese camino, que vamos a utilizar el Cisco CML. Porque recordemos que existe diferencia entre el CML y el Packet Tracer. Porque el Packet Tracer básicamente es un simulador, pero que utiliza iOS simulado y tiene output que ya vienen predefinidos, pero y tiene limitaciones a nivel de comandería, no utiliza el iOS real que utilizan los equipos, pero el CML sí. El CML es como la gama turbo de Toyota, donde acá podemos tener todos los features, todos los dispositivos, todos los iOS reales de una red. Ahora, muchos dirán, sí, pero el Packet Tracer era gratis, pero el CML tenía que pagar licencia. Pero ya desde hace rato, ya Cisco liberó el CML, una versión gratuita donde puedo tener hasta 5 nodos que sean administrables. Y con 5 nodos se puede pasar todo el contenido de la academia. Me desvío un poquito, pero era importante aclararlo. Fíjense, como decía, el primer paradigma se va a Spanning Tree, ¿ya? El segundo paradigma, cada día vamos a dejar de utilizar más la CLI. ¿Quiénes van a configurar los switches o desde dónde se va a hacer la configuración? Desde el Catalicente. Ahora, ¿qué utiliza el Catalicente para enviar la configuración? Ahí donde entran herramientas de ¿qué? Herramientas de software. Herramientas de software. Ok, en conclusión, de este tema también podemos hablar todo un día completo. Si quieren, si les gustó y quieren hablar de este tema, pues se lo dejan saber a Salvador y agendamos otra sesión solamente para hablar de este tema, ¿no? Ok, ahora, la evolución de las redes Wi-Fi viene a ser, Cisco tiene 2 redes Wi-Fi, las redes antiguas que tenía un wireless controller o las redes a nivel de Meraki. ¿Qué pasa? Fíjense que una de las diferencias es que a nivel de Meraki yo no veo, yo no toco ni veo el fierro donde está alojado el Meraki Dashboard.
para mí como cliente final es un software, ¿no? Entonces lo que les decía, ya mis dispositivos AP están siendo configurados, ¿por qué? Por un software que yo no veo. Es un software que yo no toco. ¿Por qué? Porque simplemente es una solución que está basada en software. ¿Qué es lo único que puedo tocar? El dispositivo final. Ahora, el dispositivo final, sin este controlador, sin este software, ¿funciona? No. Y ahí lo digo sí con propiedad. ¿Cuál es una de las desventajas que tiene la solución Meraki con respecto a otras que hay en el mercado? Porque lo van a preguntar, ¿qué pasa con Ubiquiti? ¿Qué pasa con todos los demás equipos? Meraki sí o sí, sí necesita licencia. Por ahí está la pregunta. Catalyst Center será compatible con todos los switches desde 2960. La respuesta es sí y no. ¿Por qué? Si tenemos unos 2960, el Catalyst Center lo puedo utilizar solamente para ver estadísticas, pero no puedo configurar el 2960 desde el Catalyst Center. Los equipos compatibles del Catalyst Center vienen desde la gama de los Catalyst 9000, el más pequeño desde el 9200 hacia en adelante. ¿Por qué? Porque ya no utilizan para conectarse de manera remota. Si es una solución basada en software, ya ellos no utilizan SSH para enviar los comandos, sino que utilizan un protocolo nuevo que se llama NetConf. Y muchos 2960 no lo soportan. Bueno, la mayoría, todos en realidad. Ok, señores, a nivel de las redes SDN hay muchas preguntas, muchos mitos. Cada capítulo es grande, pero traté de pasarlo lo más rápido que pude. Si tienen alguna pregunta sobre este punto, o pasamos a otro punto. Vamos a ver por acá. Acá me parece, Rafael, que hay una pregunta nueva. Si quieres, te la dejo en pantalla. Sí, porfa. Voy para allá. Juan Vega dice, ¿y qué pasa con los equipos administrables antiguos? ¿Habrá que cambiarlos? Pregunta Juan respecto a lo que mencionabas de sí, o sea, la respuesta es sí. Sí, de una. ¿Lo podemos mantener en la red? Sí, pero ¿vamos a tener valor agregado? No. Se está trabajando allí hasta que se dañe y no evolucione. Es como el PC viejo. Tenemos el PC, ¿funciona? Sí. ¿Hay que cambiarlo? Sí, pero el que está funciona, pero no me da valor agregado. Entonces, es una por otra, ¿no? Pero la respuesta es sí, hay que cambiarlo. Si lo queremos que sea un dispositivo inteligente y que pueda tomar decisiones basadas en software, hay que cambiarlo. Perfecto. Las otras preguntas, Rafael, ya las fuiste contestando a medida que iban apareciendo. Sí, las fui leyendo ahí. Sí, está súper. Así no se van quedando atrás con las preguntas. Sí, no, buenísimo. Volvemos a la presentación entonces. Sí, vale, volvamos, si quieren, en honor del tiempo, así no podemos abarcar todo. Fíjense, yo creo que aquí ya una vez que ya vemos la evolución de las redes, pasamos a otro tema que es la evolución de cómo es el consumo de servicio. Es como yo tengo una autopista, pero una autopista grande, nueva, moderna, pero la sigo consumiendo igual, entonces no tiene sentido esa inversión que hice, ¿no? Si vemos que cómo se consumían antes los servicios, fíjense que los servicios antes todos eran, y en la actualidad, y yo creo que todavía quedan muchas redes así, donde todo está centralizado en un data center local, aquí, local,
Y cada uno de las PC viene, va a ese servidor que está en el data center y va a consumir un servicio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esos servidores que están ahí en un data center? Consumen electricidad, consumen espacio. Si el dispositivo se daña, tengo que tener otro servidor de la misma característica, que sea redundante, que esté en el mismo sitio, que tenga la misma conectividad de red. Y eso está cambiando. Ya desde hace tiempo venía cambiando, pero se aceleró desde hace cuatro años atrás. De hecho, yo le puse un nombre que muchos después tomaron como, en su momento, en casi todas las empresas lo mencionaban y lo hablaban, y no sabían dimensionar qué tanto era ese efecto, ¿no? Que llamaban efecto pandemia. ¿Y qué hizo el efecto pandemia? Empezó a sacar usuarios remotos, ya no trabajo solo con PC, sino que trabajo con dispositivos móviles. Ya la mayoría de los dispositivos ya son IoT, ya no tengo una impresora con un cable en mi PC, sino que desde afuera yo puedo imprimir en la impresora que está en mi casa. La infraestructura cambió, ya no tengo equipos de manera local porque no tengo una oficina física, sino que todos esos servidores que hice, me los llevé a la nube. Ya si yo no quiero enviar todo a la nube porque todavía tenía 5 oficinas y me queda una sola oficina, tengo una estructura híbrida. Los aplicativos ya no los utilizo local, sino que los utilizo en la nube. ¿Para qué? Para que los usuarios remotos no tengan que ir a mi oficina porque ya no la tengo, sino que vayan a la nube a buscar esos servicios, ¿no? Entonces, ese efecto, mucha gente lo mencionaba y lo decía, no, efecto pandemia, pero no saben lo que aceleró ese efecto a la evolución tecnológica. De hecho, ese efecto hizo que la seguridad a nivel perimetral cambiara o creciera a pasos agigantados. Por eso es que creció mucho todo el tema de ciberseguridad, creció mucho todo el tema de seguridad en la nube, creció mucho todo el tema inclusive de ataques y vulnerabilidades también. Entonces, este efecto tuvo un factor fundamental. Déjenme borrar esto acá para que no se quede acá. Ok, fíjense. Creo que me adelanté uno. Acá. Inclusive lo que les decía, ese efecto fue tan grande que hasta hubo un cambio en cómo las empresas consumían servicios. Anteriormente, eh, ¿cómo se consumía el tráfico? En una oficina o en una empresa se consumía el 80% de manera local y el 20% de manera remota, o el 20% del tráfico iba hacia internet y el 80% se quedaba en la misma red de la oficina, se quedaba en la misma red local. Ahora, los usuarios remotos, ¿cuánto era el porcentaje de usuarios remotos? 20%, cuando el 80% se mantenía acá interno. Una vez que hubo el efecto pandemia, ¿qué pasó? Primero, los usuarios remotos subieron a un 80%. El consumo de aplicativos internos pasó del 20% a ser un 80% internet. ¿Por qué? Porque todos los servicios que yo tenía acá, yo me los llevé a la nube. ¿Para qué? Para que un usuario que estuviera en su casa llegara por VPN a mi sede y de aquí accediera a los servicios, o directamente se iba a la nube. Fíjense que no solo es la evolución de la carretera, la evolución de las plataformas, sino que también evolucionó el cómo consumimos el servicio. Igual, una analogía. Actualmente nosotros estamos aquí, estamos conversando, estamos compartiendo y lo estamos haciendo a través de una plataforma digital.
que esta plataforma, Salvador no tiene un servidor ahí al lado en su oficina. Ese servidor es una plataforma que está en la nube. Hasta nosotros, si esta plataforma no existiera, estuviéramos todos de manera presencial en una sala y con una pizarra. Entonces, fíjense que todo evoluciona, ¿sí? Y no podemos negarnos a la evolución. Ahora, si la plataforma evoluciona, la manera de cómo consumimos servicios evoluciona, las soluciones o el desarrollo de servicios también evoluciona. Ya muy poca gente desarrolla en un servidor local, como les decía, sino que ¿dónde desarrolla? Se van a dónde? A la nube. Se van a la nube y fíjense que anteriormente solamente se hablaba de AWS, ahora no. Ahora se habla de AWS, de Microsoft. Inclusive la gente subestima algunas redes, pero esta es inmensa, inmensa. Lo que pasa es que aquí probablemente pueden haber muchos temas legales y muchos temas de compliance que algunas compañías no aceptan, pero es inmensa. Ok, fíjense que ya evolucionamos de hablar de redes locales a hablar de redes ¿dónde? En la nube, ¿no? Entonces, hablar de redes acá, en la nube. Ahora viene la pregunta. Yo hago acá. Vengo y les digo, ok, acá. Te presento la nube. Ya. Ok, ¿qué es la nube? ¿Alguien puede tocar esto? No, no lo puede tocar. ¿Alguien puede ver qué hay aquí en el interior? No, no lo puede tocar porque no es tangible, ¿no? La nube es ¿qué? Es software. Acá probablemente hay mucho software, mucho software. Y ustedes dirán, bueno, ajá, pero si la nube es un software, es un intangible, volvemos a la analogía de la evolución del mono, ¿no? Él tiene que tener un cuerpo, tiene que tener un cuerpo donde alojarse, donde crecer, de dónde generar ese motor para que ese software funcione. Entonces, ahora sí, cuando le hablen de la nube, que ustedes hablen, no, la nube para acá, la nube para allá, yo les voy a decir realmente la realidad, a lo tangible que es la nube. Eso es la nube. Y te dirá, pero esa nube es un poco de cable, un poco de servidores, sí, pero dentro de cada uno de esos servidores existe mucho software que nosotros consumimos de manera remota, que no vemos cuando nos venden el servicio, no nos venden el hardware, nos venden el qué, el software, nos venden el acceso. Y existen ejemplos como qué, como Office 365, que es el primordial. Ya ahora los antivirus ya no se instalan, ya no corren de manera local, ya se administran desde una consola centralizada. Ya vamos a responder esa pregunta. Ya. Ok, antes de llegar acá, voy a responder las preguntas que hizo Pablo. ¿Cómo ha mejorado el throughput y la seguridad a nivel del software? El software, voy a ir acá, me voy a devolver acá. Me voy a devolver. Me voy a devolver acá para poder explicar esa pregunta. ¿Dónde está el consumo? Acá. Vamos acá. Con esta se puede. Fíjense. Al ser una solución de software, la seguridad también ha tenido que evolucionar, porque como les decía, existen nuevos protocolos y nuevo tipo de tráfico. Si yo estoy en mi casa y yo tengo una VPN, por ejemplo, el solamente generar este túnel para yo acceder a mi empresa, ya yo pongo en riesgo a mi empresa porque estoy accediendo probablemente desde una PC que no es la mía, o si yo tengo un router acá y genero una VPN, yo tengo una red LAN que la empresa no tiene control de cada uno de estos dispositivos
y allí donde entra en juego la seguridad. ¿Por qué? Porque así como evolucionaron las conexiones, este señor acá también tuvo que evolucionar. Por eso es que existen los firewalls de segunda generación a nivel físico. Ahora, si yo me voy a la nube, a donde yo voy a consumir servicios en la nube, como estos que están acá, por ejemplo, cada una de estas plataformas tiene, ustedes lo ven, no solamente son servidores, internamente son servicios donde también tienen equipos virtuales, tienen un firewall virtual, tienen un vRoute, que es un router virtual, tienen un vSwitch, que es un equipo de red virtual, y, eh, y también hacen la función del software. Ahora, ¿qué pasa a nivel del throughput? Sí, a nivel del throughput, probablemente yo voy a consumir más hardware y más CPU para analizar el tráfico, para inspección de paquetes, porque voy a tener nuevos features, voy ahora a tener URL, voy a tener el hardening a nivel de DNS, voy a necesitar firewall más grande. Por eso es que, como comentamos, aquí solamente hablamos de routing y switching, pero ¿qué pasa? La evolución no es solamente a nivel de routing y switching, la evolución a nivel del hardware para procesar cantidad de tráfico va a ser mucho mayor, porque antes yo venía y procesaba el 20% interno. Yo confiaba que esto era seguro. Ahora, ¿qué tengo que procesar? El 80% del tráfico, no un 20%. Fíjense, ok, quedamos acá en la nube. Ahora, nosotros, y ahí voy a hacer no un spoiler, no, si voy a hacer un pequeño propaganda, marketing. Nosotros como Cisco y como parte de la academia, también tenemos recursos en la nube donde facilitamos tanto a las empresas o a los estudiantes que puedan crear simulaciones de red, puedan tener contenido multimedia educativo, puedan tener dispositivos de red a través de Sandbox. Y eso, fíjense que son dispositivos de networking que están alojados en muchos servidores, como les mostré ahorita, ¿no? En esa nube. Ustedes no lo ven, pero nosotros allí les brindamos la oportunidad de que puedan tener routers virtuales, firewall virtuales, switch virtuales, server virtuales, PC virtuales, para poder estudiar o poder crecer a nivel de conocimiento, de certificaciones. ¿Dónde podemos conseguir esa información? Bueno, la podemos conseguir acá. Tenemos el Cisco dCloud, tenemos el developer.cisco.com, que esto que está acá viene enfocado al desarrollo de software. El dCloud viene enfocado al desarrollo de lo que es software más hardware, routing y switching, SD-WAN, SD-Access, y tenemos todo lo que es el contenido de la academia. Aquí me faltó una plataforma que se llama el Cisco U, que no la incluí, pero también existe. Se llama así, Cisco U. Ustedes buscan www.ciscou.com y ahí les va a salir, ¿no? Con respecto a la nube y los recursos que se prestan, o en este caso, que Cisco ofrece para entrenamiento y crecimiento personal a nivel de networking, ¿hay alguna duda o allí quedamos bien? Aquí hay una pregunta. No la leí, perdón. No sé, Salva, si la leo yo o la colocamos allí. Con la pregunta, Vale. Rafael, batalla, es... Hay varias, hay como tres. Hay varias, sí. Ya respondiste esta, te voy a colocar esa que estaba pendiente. Bueno, ya un poco lo comentaste, pero no sé si lo quieres reforzar. Preguntaban, Felipe, respecto a dónde se pueden certificar en Cisco acá en Chile. Sí, las certificaciones de Cisco se hacen de manera remota a través de centros autorizados. Son centros Pearson View. Si quieres ir personalmente a un sitio a presentar. Si no,
todas las certificaciones, desde el CCNA hasta el CCNP, se pueden hacer de manera remota desde tu casa. No tienes que ir a un sitio físico. Lo único que necesitas es agendar el examen a través de Pearson VUE, que es el centro autorizado. Sin embargo, también existen academias que te dan la facilidad y te entregan voucher, en este caso como CertiPro, como no sé si en Legrand Academy tenemos eso. Ahí Salva, por ahora no. Nada de eso, Rafael. Nada de eso. Nosotros, como explicábamos, estamos muy en la infraestructura y en las soluciones finalmente para conectar todo lo que tú nos has presentado hoy día. Y por eso, obviamente, me imagino que los interesados en saber más de redes te lo consultan, porque es algo que nosotros, dado nuestro quehacer, no les podemos ofrecer. Se Ya, escapa de nuestra especialidad. ya. Pero vamos enrumbado para allá. Luego dice, ahí la otra pregunta, la de arriba. Eso, ahí va. Javier, mira, Javier te preguntaba respecto a, creo que eso fue respecto a lo que respondiste anteriormente, si los Catalyst Center era compatible con los switch más antiguos. Entonces Javier preguntó después, dice, hola, ¿y qué ocurre en las pymes o medianas empresas donde solo se necesitan 3 switch si es que es necesario adquirir el software? No, es que si yo necesito 3 switch, no le veo valor agregado en tener un software porque la cantidad de equipo es pequeña, ¿no? Sin embargo, lo podría adquirir si es necesario, no, porque básicamente para tener un monitoreo de un solo equipo o de 3 equipos, lo puedo tener de la manera legacy, ¿no? No hay valor agregado ahí. Ok, 2 preguntas más que son recientes. Si se puede actualizar el Packet Tracer, que me trajo recuerdos de la universidad. Sí, ya, inclusive la última versión del Packet Tracer ya se puede, ya existe una última versión donde básicamente lo que actualizaron fue el tema de IoT, ¿no? De redes industriales, donde te muestra dispositivos y también se pueden hacer cosas como ordenamiento de cableado estructurado, pero se puede hacer estos temas de SDN en Packet Tracer, no, todavía no se llega hasta allá. Recordemos que el Packet Tracer es un simulador que funciona básicamente en la academia para ver CCNA, ¿no? Ya para ver CCNP ya yo pasaría a CML. Perfecto. Mira, y justo en línea un poco con lo último que dijiste, Gabriel dice, hola, buen día, ¿cuáles son las certificaciones más importantes que crees que se deben tener para la industria actual y futura? Ya, volvamos a la presentación. Ahí voy para allá, Vamos para Gabriel. allá, vamos Llego para hasta allá, allá y te respondo. para que no hagamos spoiler. Te dejo entonces, Rafael, en la última sección. Vale. Entonces, fíjense, después que vemos todo esto, llegamos al tema, ¿no? Seguimos con esta gráfica, a mí me gusta. ¿Hay que evolucionar? Sí, hay que evolucionar. Vamos acá. Entonces, vamos, perdón, me salté. Acá. ¿Cuáles son las cualidades necesarias para llegar a ser un administrador de red actualmente? Y aquí voy a hacer muchas cosas que van a criterio personal. Lo primero, si nos vamos al LinkedIn o nos vamos a cualquier yo le voy a llamar RFP, no, a cualquier criterio que pide una empresa para contratar un administrador de redes, parte de las que siempre coincide son esto: instalar y mantener redes LAN y WAN, ya. Instalar y mantener varias aplicaciones, incluyendo hardware y software. Supervisar la efectividad de la red, mantener medidas de seguridad. Ya te habla que tienes que conocer de seguridad, de hardware, de software, redes LAN, redes WAN. Modificar el rendimiento de los sistemas, tienes que conocer de desarrollo. Supervisar posibles actualizaciones, migraciones, operaciones. Además, tenés que hacer la parte operativa. Y lo otro, tenés que trabajar con servidores, con equipos sobremesa, portátiles, enrutadores, impresoras, teléfonos, tablets. Básicamente, te piden de todo. Lo que faltó era que pusieran que si cocinabas y servías el café, ¿no? Y eso
Eso es lo que, y además piden 5 años de experiencia cuando los alumnos van recién graduados y recién saliendo. Entonces, esta parte, yo a título personal les digo, el proceso acá es un proceso de evolución constante. Lamentablemente el mercado te exige que sepas de todo, pero no podemos empezar a aprender de todo si no tenemos buenas bases. De hecho, el principio de cualquier proceso educativo es sentar buenas bases y después diversificar en cada una de las ramas. ¿Cuál es la base para todo? El networking, routing y switching. Esa es la base para todo. Después que yo tenga una buena base a nivel de routing y switching, me puedo derivar a seguridad, me puedo derivar al desarrollo, me puedo derivar a ciberseguridad, me puedo derivar al data center. Pero primero teniendo una base, me puedo derivar ahora a servicios en la nube, porque ahora en la nube también tenemos networking. Inclusive si yo no tengo buenos conceptos básicos del networking local, de cómo funciona un router, un switch, un firewall, cuando vaya a la nube no voy a entender lo que está dentro de la nube. Más allá que levantar una máquina virtual y ponerla en producción. Ahora, otra cosa que también quería aclarar, y porque me lo preguntan siempre ahí en la academia. Entonces, profe, si todo está evolucionando, ¿qué hacemos? ¿Estudiamos telecomunicaciones o estudiamos informática? Es que ellos son amarillos y nosotros somos rojos, ellos son verdes y nosotros somos rojos, no nos podemos juntar. No, señores, eso ya pasó. Ahora no somos ni informáticos ni somos telecomunicaciones. Esta palabra acá somos uno solo, señores. Tenemos que ser uno solo. Esta distinción ya no puede haber. ¿Por qué? ¿Qué es lo más importante? Pónganse del lado del cliente. Si ustedes son el cliente no les interesa qué hay por debajo. No les interesa cómo funciona. ¿Qué es lo que le interesa al cliente? Y es donde tenemos que poner la visión. ¿En qué? En la orientación al servicio. De hecho, aquí donde entra en juego la vieja frase que dice, el cliente siempre tiene la razón. Siempre tiene la razón porque él lo que le importa es que el servicio funcione. De hecho, existe en el mercado un concepto que se llama DevOps, que viene a formarse de la parte de desarrollo, que generalmente son los informáticos, y de la parte de operaciones, que es la parte de operaciones, ¿no? ¿Y por qué salió ese concepto? Porque a nivel de networking nos dimos cuenta que yo puedo tener toda mi carretera buena, pero si el servicio, el software está malo, el cliente dice que la carretera está mala. La carretera puede estar mala y el software puede estar bueno, pero el cliente va a decir, hey, la aplicación no me funciona. ¿Por qué? Y ahí es donde cometemos uno de los grandes errores. Nosotros tenemos que garantizar que el servicio funcione. De hecho, para mí esta es la clave del éxito y eso lo coloqué a título personal. Yo creo que la orientación al servicio es la clave del éxito en cualquier ámbito. Ahora, esto se lo quería mencionar porque creo que es importante. Y con esta lámina creo que voy a responder la pregunta que hicieron, donde nosotros como Cisco tenemos una ruta de aprendizaje. Fíjense que actualmente tenemos recursos para esa ruta de aprendizaje, sí, los que mencioné ahorita, ¿verdad? ¿Cuál sería la ruta o a nivel personal, lo que les mencioné? Primero, vámonos con una base de networking. Después que tengamos esta base de networking, que la llamamos asociado o CCNA, ojo, esto actualmente está cambiando constantemente. Probablemente lo que yo le diga aquí ya cambió o va a cambiar esta semana, porque ya yo puedo irme a un CCNP sin pasar por un CCNA. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Ahora, ¿qué pasa si llego acá
y no tengo los conocimientos básicos. Pues voy a, como dicen aquí, voy a dar jugo, ¿no? A nivel de software, fíjense que Cisco ya sacó sus certificaciones a nivel de software. Y acá, y acá es la pregunta, pero ¿qué? Ahora en Cisco vamos a desarrollar programas o vamos a ser informáticos. No, yo voy a utilizar las herramientas de software que existen en el mercado y aplicarlas. ¿Para qué? Para automatizar procesos, para poder hacer la analítica de datos, para poder hacer analítica de servicio, analítica de paquetes, poder generar, llamémoslo software o SDK, que son desarrollos que me permitan realizar una actividad de manera automática o generar una actividad que no necesite la intervención de la persona. Fíjense que al final todo esto nos lleva a que cada día más vamos dejando la CLI. Esta parte tiene que ser complementaria de esta parte y siempre comenzar por la base. Después que yo haga bueno, yo decido por dónde me voy, ¿no? Pero esto tiene que cumplirse. Vamos, yo creo que me queda una. Señores, consulta y respuesta. Voy a pasar a un tema y después llegamos a esta consulta y respuesta en honor al tiempo. Y es un tema que no puedo dejar pasar por alto porque siempre lo preguntan y es, ¿qué pasa con la IA? Entonces, de hecho, el tema de la IA es lo siguiente. ¿Cuál es la pregunta correcta? ¿No? Ahorita existen muchas IA, inclusive hasta para nosotros que venimos del mundo legacy en la academia, tenemos que adaptarnos a la IA. Y el tema de la IA es, ¿cuál es la pregunta correcta? ¿Es malo utilizar la IA? No, no es malo. De hecho, yo soy uno de los precursores de que los alumnos tienen que utilizar la IA. ¿Por qué? Porque eso va a facilitar muchas cosas. El tema es cómo la utilizo y en dónde utilizarla, ¿no? Fíjense que desde Cisco, el índice de madurez de la IA ha venido creciendo, y como las soluciones están basadas en software, pues en los años siguientes ya no voy a ni siquiera tener que llamar al TAC o al soporte para levantar un caso. Ya todos los equipos están trayendo un asistente virtual que yo le pregunto y él mismo me responde. Yo le digo cuáles son los comandos para configurar X o Y cosas y él me los da. Ahora, ¿cómo saber o tener criterio si esos comandos están buenos o están malos? Es allí donde es importante el conocimiento básico. Pero la IA no es mala, la IA es buena. De hecho, ya la IA tiene una madurez en muchos países, inclusive acá en Chile, ya hay muchas empresas que están utilizando la IA para sustituir esas tareas operativas que son repetitivas. ¿Nos va a quitar el trabajo? Es la pregunta que hacen. Yo creo que no, porque si vamos a la lámina 1, sería, la IA existe, pero ¿cómo usarla? ¿Cómo le pregunto? ¿Qué pasa si yo tengo la herramienta de la IA y no la sé usar? ¿Qué pasa si yo tengo la herramienta de la IA y la sé usar? ¿Cómo soy más eficiente? ¿Usándola o no usándola? Entonces ya ahí entra mucho el criterio. Mi criterio es que la IA nos va a facilitar muchas cosas, vamos a ahorrar tiempo, vamos a bajar los costos operativos, los cuales para las empresas y los clientes eso siempre es un valor agregado porque al final todo se traduce en plata, ¿no? 7 preguntas fundamentales de la IA, que era lo que yo les decía. ¿Tenemos las bases técnicas adecuadas? Probablemente no, pero tenemos que empezar a estudiar. ¿Estamos preparados para abordar las preocupaciones éticas? Probablemente no, pero tenemos que empezar a hacerlo. ¿Para que se ven afectada la cadena de suministro? Probablemente sí, probablemente sí. Entonces, ¿qué pasa? Si las cadenas de suministro lo digo por un ejemplo tangible. Anteriormente veíamos en el líder 20 cajeros, ahora vemos en el líder 3 cajeros y 10 máquinas. ¿Qué pasa? Si esos 20 cajeros no evolucionaron o no empezaron a usar la IA para entender esas 20 máquinas,
pues probablemente se queden atrás. Por eso decía que en el principio de la charla era evolución, adopción o lamentablemente morimos, porque no hay de otra, ¿no? ¿La IA saboteará nuestro objetivo de sostenibilidad? No creo. No creo porque la IA te puede dar muchas cosas, pero nunca va a tener un criterio humano, o hasta ahora. ¿Tenemos el talento adecuado? Si nosotros no alimentáramos de información, la IA no existiera. De hecho, voy a dar un spoiler. Al final la IA son puras máquinas que se comunican entre sí. Y para que esas máquinas se comuniquen entre sí, utilizan algo que se llama API. Y para que esas API funcionen, tiene que haber un ser humano que programe la API, desarrolle la API, se comunique con otra API, busque información, esta API se alimenta de otra y así se va creando una cadena. Como el principio fundamental que es la reproducción de células, ¿no? Pero al principio el ser humano fue el que las creó. El ser humano puede crear una API que también la destruya. Entonces, existen muchos mitos de que va a venir Skynet y nos va a matar. No, eso no existe por ahora. La otra cosa que saqué unos datos que son más de motivación, que es, me los robé, saqué la del 2023 porque no pude sacar la actual. ¿Cuánto es el ingreso promedio de un ingeniero de conectividad en redes o de carrera afín? Y esto es variable, porque aquí el mensaje que quiero dejar es este. Fíjense, saqué una estadística promedio y un ingeniero con 5 años de experiencia tiene un salario básicamente llamémoslo un 30% mayor al que tiene un año de experiencia, pero eso ha cambiado. ¿Y qué es lo que hace que cambie? Fíjense, y esta lámina es la más importante. Esta no, acá. Y aquí es donde yo le hago la recomendación a los alumnos, a mis compañeros, que no es lo mismo salir o estar en el mundo laboral con una certificación. En este caso yo promocioné la de Cisco porque es mi casa, pero de cualquier otro fabricante. No es lo mismo salir a negociar con una certificación que salir a negociar sin certificación. Entonces, la recomendación, cuando voy con una certificación, los salarios suben. La certificación es válida a nivel mundial. Si no, imagínense, yo estoy trabajando desde que llegué. ¿Por qué? Porque ya tenía esta experiencia, ya tenía estas certificaciones. La experiencia que te da cuando ya vienes con ese conocimiento y te abre las puertas en muchas partes. Entonces, mi recomendación es vayan por allí. Y lo otro, que eso nadie se los va a decir. Y ahí personalmente tengo un poco de choque con las instituciones académicas, porque aprendemos todo lo técnico, aprendemos todo lo que es necesario para que el servicio funcione, pero carecemos ¿de qué? De habilidades blandas. Y si carecemos de estas habilidades blandas, no vamos a saber cómo tratar con personas. Y lamentablemente los servicios funcionan y todo en esta vida funciona porque somos personas y tratamos con personas. Entonces, mi recomendación, manejemos habilidades blandas y lo otro, tengamos un aprendizaje continuo y de esto no nos vamos a escapar nunca, del inglés, porque todo el contenido está en inglés, ¿no? Muchachos, antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas para responder, agradecido porque estén aquí, ¿no? Y por poderles brindar ese conocimiento, lo que hablé ahorita, último recién, si no es de redes, nos va a servir para cualquier tipo de carrera.
Salva, yo creo que ya vamos a la última sección de preguntas y respuestas. Perfecto, Rafael, vamos para allá. Mira, acá tenemos, te publico una. Hay Dice, muchas. sí, hay varias, hay algunas grandes igual. Dice Javier, con el tiempo, pregunta, ¿todo será por software, router, switch, firewall, etcétera? ¿Será todo también por Wi-Fi? ¿Qué percepción tienes ahí, Rafael? Sí, mira, no, de hecho la tendencia y con el tiempo, no, actualmente ya es así. Cada día los routers y los switches son más tontos, llamémoslo tonto porque su inteligencia la derivamos en un controlador que está basado en software y el cuerpo siempre lo vamos a necesitar, pero el software va a estar manejado por otra persona. Por eso es que cada día los equipos son más pequeños, los equipos cada día necesitan, ya vamos a ver switches que solamente tienen puerto y te dice, bueno, ¿y dónde está la batería, el CPU, la memoria? Porque cada día necesitan menos componentes de hardware para funcionar. Pero siempre vamos a necesitar a lo mínimo un hardware para poder funcionar. Perfecto. Y la última, Rafael, que yo creo que es reforzar tal vez un punto que ya estableciste, dice, Raúl González nos pregunta, ¿tiene peso curricular las certificaciones gratuitas de Cisco como el Batch de Meraki MCNA frente a certificaciones pagas como el CNA? ¿Ayudan realmente a validar conocimiento ante un reclutador técnico? No, sí tiene peso. Sí tiene peso. Eso lo que le da al reclutador es que tienes la intención de estudiar y estás empezando en la carrera. Pero a nivel de profundidad técnica, pues obviamente hay procesos de escala de certificación, ¿no? Por ejemplo, una certificación CCNA técnicamente es más profunda que una de las certificaciones gratuitas. Una certificación CCNP técnicamente es más profunda que una CCNA. Y así según la pirámide. Perfecto. Esas son las preguntas, Rafael, que nos quedaban. Yo, de mi parte, Rafael, nada más que agradecer, obviamente, el tiempo que tomaste para estar con nosotros el día de hoy. Súper importante. Una presentación impecable, súper clara. Los conceptos quedaron muy claros. Me refrescaron ahí también algunos conocimientos que tenía Rafael. Así que nada más que agradecerte, obviamente, por el tiempo y que nos hayas podido acompañar el día de hoy en este ciclo de webinar. No, agradecido por mi parte, contento de haber estado aquí. Como mencioné, hay temas que podemos pasar un día completo hablando, pero bueno, la idea es aportar el granito de arena y cualquier cosa, saben, ahí está mi contacto, tienen mi LinkedIn, me pueden agregar y desde la academia es impulsar la evolución, ¿no? Que no nos quedemos con lo que estamos haciendo, porque si las redes evolucionan y nosotros no evolucionamos, pues listo, ¿no? Ahora, este es como la medicina, hay que estar estudiando todos los días. Si no nos gusta, pues bueno, compremos una granja y empecemos a hacer vino o a hacer otra cosa. Lo que dice es totalmente cierto, Rafael. En nuestro mundo, eso corre para las redes, para los que estamos en electricidad, en electrónica y todo Sí, eso, la evolución es constante. Así que estamos obligados a estudiar toda la vida. así es. Bien. Muchas gracias, Rafael. Bueno, Vamos gracias a ustedes. Chao. a cerrar el webinar. Muchas gracias por tu participación. A todos mis amigos que ya están ahí todavía conectados, que participaron el día de hoy. Les dejé la encuesta de satisfacción en la parte superior. Como ustedes saben, es súper importante para nosotros ir recogiendo este tipo de cosas. De hecho, el que hoy día hayamos estado también con Rafael y que hayamos hecho esto nace justamente de solicitudes que ustedes hacen a través de esa encuesta de satisfacción sobre conocer un poco más de otros temas o algunos elementos que necesitan también que sean parte de las capacitaciones que les entregamos, como siempre, dentro de nuestros programas. Así que les agradecemos el que participen en esa encuesta y nos dejen ahí sus comentarios.
comentarios. Bien. El ciclo continúa el próximo lunes. El próximo lunes vamos a estar conversando respecto a los sistemas de canalizaciones, válidos y necesarios también para la infraestructura digital, para las redes, ¿cierto? Por tanto, vamos a estar abordando ese tema y nos quedan fuera del próximo lunes 2 lunes más. Por tanto, estamos a la mitad de este ciclo súper interesante sobre redes LAN. Bien, nada más que decir. Muchas gracias nuevamente, Rafael. Un abrazo grande a todos, que tengan una excelente semana y nos estamos viendo pronto en un próximo episodio, cierto capítulo de este ciclo de webinar. Un abrazo grande para todos. Seguro. Saludos. Chao, chao. Chao, chao.